7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. México recupera la categoría 1 en seguridad aérea tras 2 años de degradación. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes prevé que se abran en el corto plazo 50 nuevas rutas. Delfina Gómez rinde protesta como gobernadora del Estado de México. Lo hizo acompañada del presidente López Obrador. PAN, PRI, PRD exigen a Samuel García cesar la persecución política contra opositores. Advierten que no le autorizarán la licencia si busca la presidencia en 2024. Samuel le responde destapando a su esposa Mariana y también a Colosio para el Senado. Y en la afición, tras el cierre de fichajes de la Liga MX, Cruz Azul se quedó sin delantero y América compró como última opción a Igor Lichovsky. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este jueves 14 de septiembre. Ayer, de manera no oficial, porque van a hacer el trámite la semana que viene, ya le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que han decidido ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto. Entonces es buena noticia. Demostrar que la autoridad aeronáutica, que en este caso es la Agencia Federal de Aviación Civil, pues tiene todas las capacidades para mantener la seguridad operacional para cualquier aerolínea nacional, ¿no? Eso creo que es lo que tuvimos. La FAA nos comunicó que ya no tenía más hallazgos. Tuvimos una siguiente reunión el 6 de septiembre en donde le demostramos a los auditores que la ley de aviación civil, la reformada, ya estaba en vigor y la estábamos cumpliendo y la estábamos haciendo cumplir. Y fue ahí que terminamos y cerramos por completo la auditoría. Se cumplió finalmente lo que anticipó el presidente López Obrador, la recuperación de la categoría 1 del espacio aéreo. Como ya lo escuchábamos, fue confirmado hoy por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, quien dijo que con esta resolución se abrirán 50 nuevas rutas desde Estados Unidos y aumentará el flujo de pasajeros con tarifas más competitivas. ¿Cuáles fueron las medidas que México implementó? Hagamos una recapitulación cronológica. Ana Karina Martínez, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y en efecto, como ya mencionaba, se hizo oficial hoy que México regresa a la categoría 1 de seguridad aérea luego de una espera de más de 2 años. Fue en mayo de 2021 cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos rebajó la calificación de seguridad aérea de México a categoría 2. ¿Por qué se dio esta rebaja? Bueno, pues que después de un análisis las autoridades estadounidenses descubrieron que México no cumplía con los estándares de seguridad de aviación internacional. El gobierno federal afirmó que esta categoría se recuperaría en un par de meses, sin embargo, tardaron más de 2 años. ¿Qué se hizo para recuperar la categoría? Bueno, pues después de diversas reuniones entre funcionarios de México y Estados Unidos, el gobierno mexicano, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, realizó diversas modificaciones a la Ley de Aviación y a la Ley de Aeropuertos, por lo que en abril de este año el Congreso aprobó varias leyes que modifican la estructura de la Autoridad Aeronáutica, lo que llevó a que el pasado 8 de septiembre, como ya mencionabas, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantara que esta semana se llevaría a cabo este regreso de la categoría 1. Ahora bien, ¿qué beneficios trae? Además de las rutas que ya mencionabas, también traerá más y mejores empleos en aviación, turismo y transporte de carga y de pasajeros también. Gracias, Ana Karina. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches. Tengo el gusto de saludar al general Miguel Enrique Ballín, director de la Agencia Federal de Aviación Civil. General, gracias por regalarnos esta valiosa entrevista. Buenas tardes, gracias a ustedes que dedican tiempo para esta Agencia Federal de Aviación Civil en este día tan especial para nosotros. General, he estado escuchando a lo largo del día muchísimos analistas, especialistas, y en lo que coinciden prácticamente todos es que se vio un antes y un después, como ya las ganas de querer resolver esta situación hasta los últimos meses del año pasado. Esto coincide con su llegada a la Agencia Federal de Aviación Civil.
¿Podríamos decir, y se lo digo así tal cual, que usted fue el artífice de recuperar esta categoría 1? Bueno, aquí participamos todos en general. Todo el personal de la Agencia Federal de Aviación Civil fue orientado de acuerdo a cada una de las necesidades para responder a los requerimientos que FAA impuso. ¿Y cuáles eran los requerimientos? Alinear toda nuestra actuación, nuestra legislación, forma de operar con los requerimientos internacionales que establece la Organización de Aviación Civil Internacional. Para ello, el señor presidente, el señor secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dieron las líneas a seguir, y también contó mucho una participación muy importante. Se habla poco, pero fue la Secretaría de Defensa Nacional con personal que designó para apoyarnos en esta tan importante tarea, porque eran muchas los atrasos que teníamos y la no alineación de nuestra legislación con toda la legislación internacional. Entonces se formó un grupo de apoyo multidisciplinario de SEDENA que vino a apoyarnos en todas estas actividades. En mi caso, muy particular, accionar fue organizar a todos ellos, dedicar las tareas adecuadas a cada uno de ellos para ir respondiendo a cada uno de los cuestionamientos. Eso fue lo que hicimos. Es decir que en octubre, si mal no estoy, corrígeme si me equivoco, y que usted llega a la Agencia Federal de Aviación Civil, ve el panorama y dice, aquí lo que falta es organización, y ese es el diferenciador. Así es, fue organización y alinear exactamente a todo el personal de una forma adecuada para que fuera respondiendo cada uno de los cuestionamientos y los requerimientos que nos habían hecho que se perdiera la categoría. ¿Qué ha podido, bueno, antes de pasar a la comunicación, cuéntenos por favor, durante estos meses de proceso, para usted, ¿cuál fue el punto más álgido, el punto más difícil, donde usted dijo, caray, aquí está lo bueno, esto es lo principal? Bueno, lo principal fue elaborar un plan de acción correctiva que se presentó ante las autoridades de FAA, y ese plan de acción correctiva lo único que se trataba era identificar bien cada una de las no conformidades y de los hallazgos, las observaciones que nos habían hecho. Ya una vez identificada, determinar qué equipo y qué personas en el área correspondiente, de acuerdo a los anexos, vinieron a checar los anexos 1, 6 y 8 de OASI. Pero aquí se trataba nomás, como decía hace rato, organizar a cada uno de los equipos, que se compenetraran bien, que se respondiera bien, que se reunieran toda la evidencia suficiente para presentarla ante el personal de auditores que nos visitaba. Tuvimos una serie de asistencias técnicas de FAA en donde nos iban checando cómo avanzábamos y cómo estábamos constituidos y organizados para ir respondiendo a cada uno de esos cuestionamientos. Entonces el punto, se puede decir, el más álgido sería la conformación de ese plan, presentar ese plan, nos lo aprobaron y apegarnos a ese plan para no salirnos de un plan de trabajo organizado que nos llevara a este resultado. ¿Ha podido tener comunicación con el presidente general? Sabemos que su incorporación a la Agencia Federal de Aviación Civil fue por designación del presidente también. Sí, en este caso el que tiene comunicación con él es nuestro secretario, el licenciado Jorge Nuño Lara, que es quien está en este momento está con el presidente. Están viendo lo de la inauguración del tren, el tramo de Toluca a México, pero yo no he tenido comunicación directa con el señor presidente, pero está informado de todo. General, ¿cuál es el beneficio a partir de ahora, a partir de esta recuperación de la categoría 1, tanto para el país, por supuesto, para la aviación civil, como para los usuarios? Bueno, el beneficio principal y el más inmediato es que nuestras líneas aéreas ya pueden programar nuevas rutas para atender las necesidades de todos los pasajeros, de toda la población
nacional o internacional que está tomando a México como un lugar de escala para continuar hacia los Estados Unidos. Entonces, ese sería el principal beneficio, el más inmediato. Pero hablamos casi siempre de aviación comercial y sí es muy importante, pero también tenemos otra área que también es muy importante, que son nuestros taxis aéreos. De nuestros taxis aéreos es una flota muy grande, es la más, puedo decirlo que es más grande que la flota de taxis aéreos que tiene Estados Unidos. Entonces, también esa parte de la aviación se ve o se veía muy afectada, porque no podían introducir aeronaves que se compraron, aeronaves nuevas que tenían a disposición, pero no las podían incorporar a ese tipo de rutas para obtener el beneficio que se busca, ¿no?, al comprar una aeronave nueva. De igual manera, nuestras aerolíneas van renovando el material. Es bueno decirlo. El material de vuelo que tiene la aviación mexicana es joven, es moderno, entonces se tiene que explotar de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera? Teniendo a disposición rutas aéreas. En este caso, estábamos estancados desde que sufrimos la degradación, nos quedamos estancados y nomás podíamos seguir explotando las rutas que estaban autorizadas en el momento de la degradación. Ahora ya a partir de hoy que fuimos notificados, ya estamos recibiendo de parte de las compañías las solicitudes para nuevas rutas. Y lo más importante, ¿qué se tiene que hacer de aquí para adelante para no caer en la misma situación, para no ser degradados? Sí, seguir manteniendo en el mismo sentido, no separarnos de esa regulación internacional para que esté alineada con toda la regulación de OASI y no seamos objeto de observaciones. En primer lugar es mantenernos ahí y también aportar todo nuestro empeño y conocimiento para seguir abocados, no que ya pasamos, no que ya estamos en otra categoría, no, sino seguir esforzándonos en mantener esa línea para que pues no seamos objeto de cualquier observación y estar alineados, pero sobre todo garantizar una seguridad a nuestros pasajeros, una seguridad operacional a nuestros pasajeros, que salgan con puntualidad, que lleguen bien a sus destinos y que la aeronave les esté garantizando un transporte seguro. Pues general, de verdad qué gusto que nos pudiera regalar esta entrevista, que nos pudiera brindar su valioso tiempo y permítanos por favor dar continuidad a este tema con usted en las próximas semanas. Estoy a sus órdenes cuando quiera. Gusto saludarlo y un saludo a su auditorio. Muchísimas gracias, general. Y bueno, vamos a ver cómo esta tarde Delfina Gómez rindió protesta como gobernadora del Estado de México, cargo que asumirá este sábado. A la sesión solemne en el Congreso local asistieron diputados locales e invitados especiales. Vamos a ver el momento. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido. Y si no lo hiciere, así que la nación y el Estado me lo demanden. Protesto. Entre los invitados especiales estuvo el presidente López Obrador, quien dijo que trabajará junto a la nueva gobernadora como lo hace desde hace tiempo. Agradeció la colaboración del gobernador saliente Alfredo del Mazo durante su sexenio y lo destacó por haber respetado la voluntad de los mexiquenses. También asistieron los exgobernadores Arturo Montiel, Erubiel Ávila, Emilio Choifet, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, así como los gobernadores de Guerrero, Campeche y Morelos. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta como lo hemos hecho en
estos casi 5 años que llevo en la presidencia de la República, reconociendo a Alfredo del Mazo porque independientemente de que trabajamos juntos, actuó con mucho respeto a la voluntad de los mexiquenses. Eso es muy importante. Y justo en estos momentos, Delfina Gómez está brindando un mensaje en el Teatro Morelos luego de rendir protesta como gobernadora del Estado de México. Vamos a escuchar un poco el mensaje. Todos los mexiquenses. Por lo anterior, mejoraremos los apoyos que se otorguen a quien más lo necesitan. Lo que se erogue en este rubro no debe considerarse solo una ayuda, sino también una reivindicación a quienes han sido olvidados. Hay que decirlo y reconocerlo. Las mujeres y las jefas de familia, las y los adultos mayores, las y los jóvenes quienes padecen alguna discapacidad y nuestros pueblos originarios son pilares de nuestra sociedad y merecen ser reconocidos y respaldados. Por ello, Hoy el presidente habló nuevamente de Xóchitl Gálvez y la propuesta de Morena de demoler su casa sin mencionarla por su nombre. Rechazó la iniciativa al asegurar que él padeció campañas en su contra cuando era oposición y dijo que la Cuarta Transformación no debe realizar linchamientos porque iría contra los principios del movimiento. En el caso de Claudia Sheinbaum, se reunió esta mañana con Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía. En redes sociales dio a conocer este encuentro y calificó a Cloutier como inteligente y creativa, además de que seguirán trabajando juntas por la transformación del país. Las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD estuvieron en Nuevo León, donde acompañados de alcaldes y legisladores de sus partidos demandaron un alto a la persecución política que acusan hay de parte del gobernador Samuel García en su contra. En conferencia, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano le exigieron ponerse a trabajar en el Estado en lugar de perseguir adversarios. También le pidieron dejar de hacerle el trabajo a Morena y le advirtieron que no pasará una posible solicitud de licencia en caso de que busque contender por la presidencia en 2024. El día de hoy venimos a decirle en sus palabras, hago la aclaración, en sus palabras de Samuel, que deje de estar chingando a nuestros alcaldes y a nuestros diputados locales. Ya estuvo, Samuel. En sus palabras, Samuelito, ya ponte a jalar, tienes un desmadre hecho el Estado de Nuevo León. Hemos platicado a pregunta expresa clara, las y los dirigentes nacionales y todos, y si él presentara la solicitud de licencia, el voto de los diputados va a ser en contra de no darle la licencia al gobernador. ¿Y cómo contestó el gobernador Samuel García a esto? Lo hizo destapando a su esposa Mariana Rodríguez y al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, para el Senado. Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado, a que haga sus leyes de primera infancia. Luego hablas con Marilú para que le dé permiso a Luis a ver si se anima. Y luego Marilú le habla con Mariana para que me den permiso a mí. Sobre la contienda para 2024 en la Ciudad de México, en el caso de Morena y aliados, el secretario general del Partido Verde Capitalino, Jesús Esma, pidió al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no buscar la candidatura a la jefatura de gobierno. En un comunicado aseguró que los capitalinos no quieren en la capital los índices de delincuencia que han sufrido los morelenses. Y resaltó el perfil de Omar García Harfuch al asegurar que al frente de la policía capitalina logró disminuir los altos índices de violencia en la ciudad, y aunque sostuvo que el gobernador tiene capacidades, los capitalinos cuentan con la mejor policía del país. Eso con Morena y aliados. En el caso de la oposición, las dirigencias del PAN, PRI y PRD de la Ciudad de México informaron que siguen construyendo el método para la selección de la candidatura a la jefatura de gobierno. En una declaración conjunta, aseguraron mantener un respeto irrestricto al calendario electoral, por lo que será el 5 de noviembre cuando registrarán su coalición ante el Instituto Electoral Capitalino con un gobierno de coalición. Pero hablemos más sobre este tema de la candidatura del Frente Amplio en la Ciudad de México
nos acompaña, nos engalana con su presencia Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Pedro. Un gusto estar aquí contigo. Alcaldesa, primero, ayúdenos a entender un poquito esto. 5 de noviembre quiere decir que hasta el 5 de noviembre habrá un candidato o candidata del frente, o que puede ser antes y el 5 solo es la fecha en la que van a registrar la coalición. No, más bien entiendo que esa es la fecha en la que iniciaría probablemente el proceso, pero bueno, falta ver detalles de qué definen las dirigencias. Yo sí sé que han estado platicando. Yo he tenido la oportunidad de platicar con el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, y justamente pues me comentó sobre una reunión que tuvieron las dirigencias de los 3 partidos de la Alianza. Y hay que decir que la verdad es que yo también tengo confianza en ellos y en lo que definan. Ellos son pues parte fundamental de la construcción de la alianza en el 2021, porque los 3 ya eran presidentes de los partidos. Entonces hay que estar tranquilos, hay que esperar los tiempos y hay que esperar ahora sí que nos marquen, ahora sí que ruta de salida en sus marcas listos fuera. Yo estoy lista, como me la pongan, la bailo, y estoy lista para entrarle a este proyecto que se llama Ciudad de México. ¿Usted cree que quien pega primero pega 2 veces o cree que eso no es tan importante en este caso? Mira, yo creo que más bien los resultados y la evaluación que hay de cada uno de nosotros habla de nosotros. En mi caso yo te puedo decir que yo gobierno la alcaldía más grande de oposición. Álvaro Obregón es la 3ª alcaldía más grande de la ciudad después de Iztapalapa y Gustavo Madero, y la más grande que gobernamos en la oposición. Y es una alcaldía muy contrastante y compleja, geográficamente muy compleja. Y estoy, la verdad, muy bien evaluada. He dado buenos resultados. En las evaluaciones estoy en los primeros lugares, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. Estoy en los primeros lugares entre las alcaldesas mejor evaluadas de este país. Y eso es lo que me hace animarme a buscar la jefatura de gobierno, que creo que tengo experiencia, tengo formación, tengo pasión por el servicio público. Soy una convencida de que el servicio público es para mejorar la vida de las personas, es para cambiar vidas, y por eso creo que en esta ciudad hay muchísimo que hacer. Creo que la gente, ahora sí que la gente merece más. ¿Usted se siente la carta más fuerte de la oposición en la Ciudad de México? Sin duda alguna. Por supuesto, creo que soy competitiva, creo que tengo una experiencia que me respalda. Ya fui subsecretaria de Gobernación, fui también directora general de Desarrollo Social, donde tuve la oportunidad de echar a andar el programa de estancias infantiles a nivel nacional, ese que destruyó Morena en el 2018. Pusimos 9.565 estancias en todo el país, se volvió el principal esquema de cuidado y atención infantil. Hoy ya regresé a las estancias infantiles Álvaro Obregón. Decirte, tengo 28 estancias que ya atienden a más niños y niñas de los que se atendían cuando se canceló el programa, y voy a abrir pronto 2 más, porque para mí es una política muy importante. Y también hay que decir, las mujeres hoy tenemos más espacios en la política, y creo que un tema fundamental, y por lo que yo me permito decir que es tiempo de mujeres, es que estamos obligadas a tener una agenda de género, a tener compromiso con las mujeres. Y yo te puedo decir que yo tengo una agenda de género integral, una agenda de género que sí ha dado buenos resultados. Hemos atendido aproximadamente a 20,000 mujeres, y nada más por darte datos en el tema de violencia contra la mujer. Del año pasado a este año hemos logrado reducir los feminicidios en un 50% y las violaciones en un 30%. Eso sin duda alguna es una noticia bien importante, y sí tiene que ver con los esquemas de atención que hemos echado a andar en la alcaldía. Hablemos de cómo andan los ánimos justamente en este frente aquí en la Ciudad de México. Hemos estado dando seguimiento mediante entrevistas aquí en este noticiero sobre la Ciudad de México y los que están levantando la mano por el frente. El martes estuvo Adrián Rubalcaba aquí, la mencionó usted, dijo que usted junto con él y otros compañeros prefieren un método democrático de selección, contrario a Santiago Taboada, que prefiere un método de designación. ¿Es esto cierto? Bueno, yo no sé si Santiago ha dicho expresamente que prefiere una designación. Yo coincido con lo que comentó aquí Adrián y con lo que varios alcaldes han comentado. Coincido en que un método de selección, un método democrático, nos va a hacer más fuertes. Va a hacer que quien gane, quien quede, tenga más legitimidad. Va a pasar lo mismo que pasó en el frente a nivel nacional. ¿Qué sucedió? Xóchitl arrancó, Xóchitl estaba buscando la ciudad, de repente se convenció de buscar la candidatura a la presidencia, y en 2 meses subió como espuma, y hoy es la candidata
a la candidata del Frente a la presidencia de la República, pero además con muchísima legitimidad, es decir, nadie le ha cuestionado que ganó por la buena. Creo que eso va a ayudar muchísimo en la ciudad y va a sumar muchísimo. Es decir, creo que eso es importante que sea un método en el que ahora sí que gane el mejor o la mejor, que gane quien tenga más posibilidades de ganar esta ciudad y de sumarle a la titánica tarea que va a llevar a cabo Xóchitl Gálvez. Aunque implique eso la posibilidad de que quien encabece la candidatura sea el PRI y no el PAN, como se había dicho, que se había acordado que el PRI se llevaba Coahuila y Estado de México y el PAN se llevaba la Ciudad de México y la presidencia. Es cierto, hay un acuerdo entre dirigencias, un acuerdo que firmaron PRI y PAN, no lo firmó el PRD y por respeto al PRD lo digo, pero sí el PRI y el PAN, en el que se acordó que la Ciudad de México la siglaba el PAN. Ahora, puede ser que nos fortalezca un método en el que haya competencia. Y si eso ayuda, aumenta las posibilidades de ganar esta ciudad, que yo estoy segura que se puede ganar, y si eso hace posible sumarle a Xóchitl el triunfo de esta ciudad, que es importantísimo, y que eso le ayude a ganar la presidencia de la República, creo que sí se debe considerar. Es decir, creo que si eso suma al proyecto, esto va más allá de nombres. Es decir, no estamos, la verdad es que el ego individual tiene que quedar por abajo de la importancia de un proyecto, ahora sí que nacional, y de un proyecto de ciudad. Me parece que nadie debe estar por encima de la alianza, nadie debe estar por encima de la unidad, y estoy segura que así lo entienden todos mis compañeros alcaldes. Tú decías que Santiago dice que designación, yo no lo he oído decirlo así tal cual. Lo dijo Adrián Rubalcaba. Yo no he oído a Santiago decir que sea designación. Estoy segura que si fuera un método abierto también competiría, y es competitivo, como lo es Adrián, como lo es Sandra Cuevas. Yo no quiero descartar a ninguno de mis compañeros. Yo a todos mis compañeros les tengo respeto. ¿Los vería si usted llegara a ser la abanderada en su equipo? Por supuesto que sí. Insisto, les tengo respeto. De cada uno de ellos puedo destacar y admiro distintas cosas. Creo que juntos podemos lograr muchísimo, porque cada uno de nosotros tiene cualidades importantes, y creo que esa competencia, porque también cada uno de nosotros pensamos que somos la mejor opción, eso es obvio, claro, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué creo? Creo que es importante que un proceso democrático permita ver quién se posiciona mejor y que todos los demás respaldemos y salgamos unidos de este proceso. Yo sí creo que la unidad es importantísima. Y si el método ayuda, si el que haya un método ayuda a esa unidad, creo que lo deben pensar y que se debe pensar. Sí, es cierto, había un acuerdo, así es, pero me parece que si hay algo que sume a la unidad, así se debe de considerar, porque sí es importante. Y la verdad es que cuando te digo un método, yo creo que tengo yo todo para ser la candidata. Si me preguntas, a cualquiera le gustaría que lo designaran a uno, ¿no? Sin embargo, creo que ninguno de nosotros saldría fortalecido de una simple designación. Creo que un proceso democrático y bien planteado va a permitir que quien sea salga fortalecido y que todos los demás apoyemos. Es decir, a mí sí me importa mucho la unidad de la alianza. ¿Debates y encuesta? A ver, no me toca a mí definir el método. Pero sí la van a escuchar. Para eso están las dirigencias. Me parece que puede haber debate, pueden haber encuestas, pueden haber firmas. Probablemente puede ser que ya no nos dé tiempo para tener algo similar a lo que tuvimos a nivel nacional, pero entre ese y una designación hay muchas cosas en medio que yo estoy segura que las dirigencias las van a explorar, porque claro, también a ellos mismos les conviene que nos vaya bien y que salgamos unidos, y eso me parece bien importante decirlo. Entonces, me parece que sí ayuda, y sí es cierto, sí, lo del acuerdo sí es cierto, y sí hay que señalarlo, pero también estoy segura que la dirigencia del PAN tiene esa capacidad de analizar la circunstancia y lo que sea mejor para el proyecto. Y la verdad es que estoy segura
que así es como lo van a definir. Pues, alcaldesa, le podemos hacer la invitación para que podamos seguir platicando constantemente sobre este tema. Aún falta mucho, por lo que veo, para que puedan ya tener esto ya concreto. Entonces, si nos lo permite, nos gustaría seguirle invitando aquí al Por estudio. supuesto que sí, y solo reiterarte que yo, como me la pongan, la bailo, ¿eh? Si es método, método. Le entro, por supuesto que le entro al método, porque creo que tengo con qué, que tengo la experiencia, que estoy bien evaluada. Insisto, gobierno la alcaldía más grande de oposición, y creo que si hay un método, quien sea, creo que voy a ser yo, pero quien sea va a salir fortalecido. Y ahí me surge una pregunta, se nos acaba el tiempo, pero no... Y además también creo que es tiempo de mujeres, eso es importante No decirlo. quiero dejar esta pregunta de lado, dice, como me la pongan la bailo, si es método, etcétera. ¿Y si es designación y no resulta usted? Yo no me voy a ir de la alianza de ninguna manera. Yo te dije y lo repito, a mí me parece que el momento que estamos viviendo tiene que dejar claro que la prioridad es el proyecto. No puede haber un nombre por encima del proyecto. Entonces yo no me voy a ir de la alianza, es decir, así como te digo que creo que un método nos puede sacar fortalecidos, si decidieran otra cosa, yo aquí voy a seguir porque creo en este proyecto, porque creo en la necesidad de una oposición fuerte y unida, porque estoy comprometida con el proyecto de Xóchitl Gálvez, que me parece una gran candidata, y porque creo en lo que hemos hecho hasta hoy en la ciudad, porque los gobiernos de oposición en esta ciudad hemos hecho buenos gobiernos y hemos demostrado que sí hay de otra, y por eso vamos a ganar y vamos a gobernar esta ciudad. Alcaldesa, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. La esperamos próximamente. Muchas gracias. Pausa, ya regresamos. En información internacional, ayer en este espacio le dimos a conocer la cumbre realizada entre Rusia y Corea del Norte. Vamos a ver el recuento de lo que pasó. Nos lo presenta María Fernanda Castañeda. Нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе. Сказать, что я очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. Este miércoles, Vladimir Putin y su homólogo norcoreano Kim Jong-un realizaron su segunda cumbre en el cosmódromo siberiano de Amur, un encuentro que ambos países calificaron como exitoso, pero que ya creó tensión en Occidente. Luego de que ambos líderes se reunieran por última vez en 2019, la sorpresiva llegada de Kim Jong-un a territorio ruso causó expectativas. Y es que horas antes, Corea del Norte había lanzado 2 misiles balísticos al mar de la península surcoreana, algo que fue tomado por el país como una demostración de control. En esta ocasión, el panorama de negociación sería distinto. Por un lado, Rusia busca acordar la adquisición de armamento, mientras que Corea del Norte plantea conseguir tecnología avanzada para fabricar satélites y submarinos de propulsión nuclear, así como ayuda humanitaria. Acompañados de sus delegaciones, Kim y Putin acudieron al complejo donde Rusia planea lanzar una flota de cohetes, además de visitar fábricas de armamentos. Más tarde, los mandatarios sostuvieron una reunión por cerca de 5 horas. Uno de los temas centrales fue la guerra en Ucrania, del cual Corea del Norte externó su apoyo al Kremlin y dijo que saldrá victorioso. Además, rechazó lo que llamó el imperialismo occidental tras las sanciones internacionales impuestas a ambos. 우리는 러시아 군대와 이민이 패권과 팽창의 야망을 추구하는 악의 무리들을 징벌하고 안정적인 발전 환경을 마련하기 위한 정의의 싸움에서 반드시 위대한 승리를. Aunque ninguna de las dos partes confirmaron el posible intercambio de armas, Putin dejó ver que existen perspectivas conjuntas en cooperación militar y espacial, que será dirigido para el desarrollo de ambas naciones. Posteriormente, se realizó una cena en honor al líder norcoreano, quien elogió al ejército ruso sobre sus operaciones en Ucrania a 18 meses de la guerra, y tras culminar, se dirigió a su tren blindado para abandonar el país. Mientras que medios locales informaron que Vladimir Putin aceptó la invitación para visitar Corea del Norte en las próximas semanas. Este encuentro causó reacción en la Casa Blanca, la cual lo consideró como preocupante y dijo que ante una posible cooperación militar de Corea del Norte a Rusia tendría implicaciones serias y violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Well, we're watching this very, very closely. We obviously have concerns about any burgeoning defense relationship between North Korea and Russia. Certainly, any arrangement that certainly would be of significant concern to us. Justamente, el tema también llegó a las Naciones Unidas, donde la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que el encuentro fue una muestra de desesperación por parte de Rusia. Para Milenio Noticias, María Fernanda Castañeda.
justo analicemos este tema con Taliscan como cada semana, pero hoy en jueves. Bienvenida, Talia. Hola, Pedro, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, esta reunión que la anticipábamos el viernes y decíamos, no, bueno, ¿qué efectos va a provocar en Occidente? ¿Qué terminó provocando? La verdad es que estamos hablando de un escenario bastante interesante, donde sí se puede resumir la situación como el enemigo de mi enemigo va a ser mi amigo. Estamos hablando de dos países más sancionados del mundo, pues como sabemos, Corea del Norte, por tantas prácticas nucleares que ha realizado en los últimos años, ha recibido la mayor cantidad de sanciones de Estados Unidos. Al mismo tiempo, pues Rusia, ya conocemos bastante bien el contexto. ¿Y qué lleva esta reunión? Pues ya vimos las declaraciones de los dos presidentes, que incluso el presidente norcoreano refirió a Putin como camarada, usando todavía los conceptos de la cercanía comunista, y eso sí tiene una historia, porque incluso cuando Corea del Norte estaba en guerra con Japón, Rusia de una manera indirecta había apoyado muchísimo a este país y los dos compartían misma ideología. Entonces ahorita estamos hablando de una cercanía de Rusia hacia Asia-Pacífico, lo cual va a ser muy estratégico posterior a toda la cercanía que ha tenido con China en el contexto de BRICS. Entonces, ¿qué gana Corea del Norte? Mira, Corea del Norte necesita ayuda alimentaria, necesita como justo sortear esos problemas de sanciones que ha recibido por parte del Occidente, y asimismo necesita tecnología en los términos de la carrera armamentística. ¿Qué necesita Rusia? Rusia necesita proyectiles y, ¿cómo se dice? Municiones. Municiones, exactamente, perdóname, municiones. Entonces, esa ayuda técnica, pues posterior a 18 meses de guerra, pues es algo que Rusia necesita. Entonces, yo creo que los dos países se van a acercar, y lo más importante que nos espera es un posible acuerdo en términos de cooperación político, logístico, comercial, y lo más importante, en términos armamentísticos. Oye, y también tengo entendido, ya aceptó Putin visitar Corea del Norte. Exactamente, bueno, eso es lo que se dice, pero ahorita no tenemos una fecha cierta. Y también lo más importante, uno de los puntos más importantes que destacar aquí es que el presidente de Corea del Norte ha tenido pocos viajes afuera. Estamos hablando únicamente de 9 viajes últimamente, y realizados entre el año 2018 y 2019, principalmente a China, a Vietnam, a Singapur, prácticamente de las regiones estratégicas. Y ahora, la primera vez a Rusia, y refiriendo a Rusia como un gran amigo, incluso diciendo que sí les apoyan 100% en esa lucha de soberanía, tal como lo dijeron. Exactamente, y a ver, después de esta reunión, anticipándonos un poco, ¿qué puede seguir? ¿A qué nivel puede llegar la respuesta del mundo? Pues la verdad es que es bastante posible que Estados Unidos se ponga escandaloso, como siempre, con sus políticas intervencionistas, y ya estamos hablando de presencia de una alianza entre Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, ¿no? Justo este bloque de los países con antecedentes capitalistas que han sido aliados, y esta alianza ha sido estratégico anteriormente justo para detener la influencia china y las ambiciones chinas en Taiwán, y yo creo que esta alianza ahorita va a tener otro propósito, y pues claramente es algo que provoca a Estados Unidos y todo el bloque de los países vecinos, porque genera competencia en la región y también pues posibles amenazas, ¿no? Oye, ¿y qué grupo sería más fuerte? Este que me mencionas de Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, o el grupo de Rusia, Corea del Norte y China? Pues mira, yo creo que los dos tienen sus ventajas y desventajas. La hegemonía de Estados Unidos ha estado en decadencia desde el inicio de esta guerra, pero por otro lado, aquí hay un factor clave, Pedro: China. China no toma partidos de una manera radical, pero China también tiene muchas rivalidades con estos países mencionados. Entonces yo creo que aquí la política de China sería algo que cambiaría el escenario. Es decir, si abiertamente China apoya a este bloque, entonces claramente eso le otorga mucho poder. Pero aquí nada más estamos como prospectando. No te lo puedo decir de una manera tan dramática, pero yo creo que sí, la cercanía de Rusia hacia el Pacífico, y también comparten frontera, es algo muy significativo y es algo amenazante hacia la hegemonía estadounidense en la región del Asia-Pacífico. Pues muy bien, Talia, qué gusto como cada semana poder tenerte en el estudio. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos.
jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Hoy hablamos sobre la primera condena por ataques bolsonaristas del 8 de enero y el encontronazo entre Ortega y Boric. Vamos primero con lo de Bolsonaro, ¿te parece? Como tú prefieras. Bienvenida, Daniela. Como siempre es un gusto estar aquí. Adelante. Bueno, es una condena, se da la primera condena entre estas 1.300 personas, alrededor de 1.300 personas que están siendo investigadas en Brasil a raíz de estos ataques que se produjeron el 8 de enero, luego de que se decretara la victoria de Lula al frente de Brasil. Y tiene muchos componentes bastante importantes. Primero, digamos, es el primer ataque contra la democracia más fuerte que se da luego de la dictadura en Brasil, y eso es un hecho bastante importante. Dos, la relación con los militares y Lula ha sido, digamos, un tema bastante interesante en este tercer mandato de Lula da Silva en Brasil, y lo ha ido tensionando, tensionando. Hace algunas semanas anunció, por ejemplo, que los militares activos, o más bien que va a buscar que los militares activos no puedan participar en campañas electorales, y eso, digamos, los militares no se lo tomaron muy bien. Hay muchos de ellos que están involucrados en esta toma, ¿no? Recordemos que luego de que se produjo este hecho en Brasilia, muchos de ellos fueron destituidos, hay algunos que están siendo investigados. Otro tema aquí bastante particular es que sí sienta un precedente importante. ¿Por qué? Porque se están pidiendo condenas de hasta 30 años para las personas que participaron de estos hechos. Esta primera condena es de 17 años, no es una condena para nada despreciable, y además el presidente Lula, después de que asume el mandato, ha sido bastante reiterativo en sus pronunciamientos a lo largo de varios episodios en sus participaciones en varios eventos en América Latina. Ahí en este evento de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado en Chile, aunque él no pudo ir, se pronuncia, y digamos una de las cosas que pide es que esto sea nuevamente un pedido de que no haya más autoritarismo, ni mucho menos golpes de Estado, ni en Brasil, ni en Chile, ni en América del Sur, y por supuesto en el mundo. Entonces creo que esto es un mensaje bastante contundente de que esto es lo que va a pasar si se vuelve a presentar un hecho, digamos, medianamente parecido en Brasil. Además, el expresidente Bolsonaro también está siendo investigado por esta causa que le están llevando a otras 1.300 personas. Oye, ¿y qué pasó con Ortega y Boric? Bueno, que no solamente Ortega, Boric, sino que Gustavo Petro también terminó ahí metido. Para resumir un poco la historia, digamos, no es la primera vez que Boric apunta contra Daniel Ortega, tampoco es la primera vez que Ortega le contesta. Le dijo Pinochetito. Gustavo Petro llamó a Ortega Pinochet, lo comparó con Pinochet, luego de que empezara la confiscación de las casas de estas personas a las que se les había quitado la nacionalidad ya nicaragüense. Se les empezó a confiscar las casas, especialmente a Yoconda Belli, ¿no?, esta poeta nicaragüense. Gustavo Petro se pronuncia y, digamos, es la primera vez que lo hace en un tono tan duro. Colombia y Nicaragua ya han tenido bastantes pleitos porque tienen un problema de agua limítrofe en el archipiélago de San Andrés en Colombia. Sin embargo, este es el mensaje más duro que le ha dado el presidente Gustavo Petro. Y aquí hay una cosa muy interesante. Este es un talón de Aquiles para la izquierda latinoamericana. Normalmente no hay un consenso respecto a países como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela, pero siento que el punto más débil de la izquierda latinoamericana es sin duda Nicaragua. Y creo que hay una remembranza, digamos, de los presidentes de antes sobre Nicaragua respecto a la revolución sandinista y lo que pudo haber significado Daniel Ortega en ese entonces. ¿Esto debilita a la izquierda en Latinoamérica? No, no creo para nada. Creo que se muestra que estos nuevos presidentes de América Latina de izquierda tienen una cosmovisión distinta de lo que debería representar. Entonces entran otros temas a discusión, como el tema de medio ambiente, como el tema de género, como el tema de respeto irrestricto a los derechos humanos, que digamos no está en negociación. No digo que antes los presidentes toleraran las violaciones, pero creo que hoy está completamente puesto sobre la mesa. Que si algo tiene la izquierda históricamente es que siempre ha habido
peleas internas en la izquierda precisamente por la propia libertad. Sí, ¿no? exactamente, y creo que había un consenso generalizado entre todos los presidentes. Pero ahora sí ves, como ciertas respuestas distintas, al menos, por ejemplo, alrededor de Cuba, hay al menos un consenso respecto a la actitud de los Estados Unidos y el bloqueo respecto a Cuba. Pero respecto a Nicaragua no han podido ponerse de acuerdo. Ves a países que prefieren guardar silencio. Lo vimos, por ejemplo, en la primera etapa del presidente López Obrador había más un distanciamiento, no se querían hacer pronunciamientos. Ya después el presidente mexicano, no le pudo hacer más el quite. Tienes otras posiciones como la del presidente Boric, que desde el inicio ha sido de llamar dictador al presidente de Nicaragua. Gustavo Petro también había intentado utilizar más a su cancillería en el inicio, ¿no? Pero ahora sí, se fue al tú con tú. Claro. Pues Daniela, gracias como cada semana. Te vemos el siguiente jueves. Aquí nos vemos, Pedro. Pausa, ya regresamos. Hablemos de las tendencias en el mercado de seminuevos y plataformas como Kavak con Axel Sánchez en Monoblog. Bienvenido, Axel. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buena tarde. A ver los datos que nos traes hoy. Pues mira, fíjate que ya salió un estudio de cómo ha intervenido el mundo digital al tema de venta de vehículos, principalmente los seminuevos, que tomaron una relevancia muy importante en el tema de la pandemia. Pues hay que destacar, por un lado, según los datos de J.D. Power, más de la mitad de los vehículos que se siguen vendiendo en el país en el mercado de seminuevos siguen siendo a través de agencias oficiales. Sin embargo, hay un porcentaje todavía muy importante que se sigue haciendo a través de particulares, que es alrededor del 24.5%, pero ahí podemos ver que ya 11.5% ya lo están haciendo a través de plataformas digitales, no necesariamente plataformas como Kavak o LX, sino también de otras plataformas que han servido para las mismas agencias poder vender sus vehículos. Pero veamos más a profundidad este 11.5%, porque ahí es donde tiene el detalle. Alrededor del 48-45%, ahí justamente es donde se está viendo la participación de estas nuevas plataformas que vienen a irrumpir en el mercado de seminuevos, Pedro. Y justamente es lo que podemos observar, que hay una gran distinción que ya están ganando entre el mercado, principalmente en el tema de la atención. Algo que les están ganando estas plataformas a las plataformas oficiales digitales de las armadoras es precisamente en la facilidad en la cual pueden encontrar vehículos e incluso cotizar precios y obtener créditos, a diferencia de una página oficial, donde la página oficial pues todavía tiene sus deficiencias. Sí, porque puedes incluso hasta simular el crédito y ver cuánto terminarías pagando dependiendo de la cantidad de enganche que le pongas y eso te da una visión más clara, porque también hoy en día es como con los bancos. Uno ya no quiere ir al banco. Exacto. Uno quiere hacerlo en el celular o en la Exacto. computadora. Las facilidades que están dando estas plataformas son las que les están haciendo ganarle mercado a las páginas oficiales. Obviamente las páginas oficiales tienen algunas cosas que no tienen estas plataformas como Kavak, que es que puedes ver el vehículo físicamente en cualquiera de los distribuidores, que también puedes tener la mayor confianza porque es una empresa un poco más establecida, con muchos más años. También el boca en boca funciona mucho para las agencias. Sin embargo, el simple hecho de que en este cambio digital, que es muy importante para la generación centennial, ¿no? Sí. La atención digital se convierte en algo tan fundamental, y que estas son las plataformas que están irrumpiendo y que las agencias tradicionales no han sabido descifrar. Que incluso otro diferenciador así muy rápido es que en este tipo de plataformas como Kavak todavía te dan un periodo de satisfacción en el que si el auto le encontraste algo que no era, te lo puedes regresar. Exactamente, y hay que con las agencias no. Así Pero es. bueno, gracias, Axel. Nos estaremos viendo el próximo jueves. Nos vemos. Minelia Taide, buenas noches. Cerró ya el mercado de fichajes de la Liga MX. Así es, Pedro, muy buena noche, y seguramente muchos estarán decepcionados, sobre todo los aficionados de Cruz Azul, que realmente no trajeron a los jugadores que se esperaban. Se gastaron 120 millones de dólares, Pedro, en movimientos en general en la Liga MX. Cruz Azul fue el que más hizo, justamente con 7 contrataciones para este torneo. Te lo platicaba hace ya unas semanas. Moisés Vieira, Walter Dita, Kevin Castaño, Diver Cambindo, Carlos Salcedo, Ángel Sepúlveda y Jesús Dueñas. Gastó 23 millones de dólares, Pedro, pero no trajo al centro delantero que tanto quería y que tanta falta le hace, porque realmente este Cruz Azul
le falta muchísimo gol y bueno, al final de cuentas no trajo tampoco a Alan Pulido, lo habíamos platicado, estaba para la máquina o para Chivas prácticamente, pero hoy renovó justamente con el Sporting Kansas City de la MLS por $14 millones por los próximos 3 años, así que definitivamente se quedan sin Alan Pulido aquí en la Liga MX. América, Pedro trajo obviamente a Julián Quiñones, a Kevin Álvarez, a Santiago Naveda que regresó y ayer se dio a conocer a Igor Lichnowsky de Tigres, que es prácticamente lo cede el equipo felino, así es que Pedro, realmente contrataciones que no gustaron mucho las últimas en el cierre de mercado. Así es, las de Monterrey con Canales y Tecatito, que fueron de las más importantes, pero bueno, ya tendremos más tiempo de platicarlo. Gracias, Minelli. Muy buena noche. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Mañana transmitiremos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. No se pierdan esta transmisión especial. No le cambie.